Qué bendición poder compartir la palabra de Dios. Es un honor para mí y para todo este hermoso equipo de Epicentro poder llevar la palabra de Dios a sus hogares y podamos ver cómo el mundo espiritual se hace tangible cada vez que uno de nosotros creemos que Dios es el único y suficiente Salvador. Hoy comenzaremos una nueva serie que habla sobre los milagros de Jesús, el significado de cada uno de ellos y cómo esto puede impactar la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, incluso de nuestras futuras generaciones. Así que ponemos esto en tus manos, Señor. Oramos en tu nombre para que todo lo que hagas en los cielos pueda ser tangibilizado aquí en la tierra. Para que tu reino que está en los cielos y tu voluntad se haga en cada familia y en cada hogar que escuchan este mensaje. Padre, gracias por el privilegio de servirte. Gracias por las familias que hoy me escuchan. Gracias por el equipo y toda la congregación de Epicentro, que gracias a tu palabra que un día diste a esta, tu casa, podemos ver lo que nadie veía hace un par de años. Hoy lo podemos ver tangible con nuestros propios ojos, porque tú hiciste que esta iglesia naciera de tu corazón y naciera del Espíritu, y pronto se hizo realidad. Que seas tú hablando a través de tu servidor, Señor. Soy un humano, soy tu hijo, soy un instrumento tuyo, para que puedas hablarle a cada uno de las personas que escuchen esta serie que comienza en el día de hoy. Qué bueno verlos hoy a través de esta cámara. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Comenzamos esta primera parte sobre los milagros de Jesús. Casi toda la humanidad habla de religiones y poco se habla de las relaciones que han experimentado con Dios. Además, el sistema de creencia de los hombres no hace más que ratificar y viene determinado por lo intelectual, por el pensamiento del hombre, por lo aprendido, por lo carnal y no por lo espiritual. Y lo peor es que están convencidos que están en el camino correcto. Podemos ver cómo a la gente se le presenta una oferta, le ofertan un sistema de creencias religiosos y de pensamientos humanos, todos basados en lo que pueden influir y percibir desde sus emociones. Podemos tener como ejemplo el sistema de ideología de género, el sistema islámico talibán que hoy es noticia en todo el mundo, el sistema católico de principios del siglo llamado la Inquisición y el sistema de la prosperidad que oímos en muchas iglesias de hoy en día. Todos basados en una agenda humana sin la presencia del Dios Todopoderoso. Les queremos presentar la historia de Jesús. Les queremos presentar la historia de Jesús como Él mismo fue presentado cuando caminó entre nosotros, con la sencillez, la humildad, y de quienes caminaron con Él, sus apóstoles, sus discípulos, que dieron testimonio con pruebas indubitables, formales
innegables, incluso incuestionables. Si tú quieres leer esta historia de alguien que se ocupó desde la ciencia, traer a las Escrituras todo el compendio recogido en aquella época, podemos leer el libro de Lucas. Jesús nació en Belén, cumpliéndose así las profecías del libro de Isaías en el capítulo 7, versículo 14. Cuando dice, el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. Y la historia comienza que estando María comprometida con un joven llamado José. Y mientras ella hacía los quehaceres diarios de cualquier mujer hebrea de esa época, cuando iban a recoger agua al pozo, y cuando quizás ella, cansada de esta rutina, se detuvo mientras cargaba estos pesados recipientes de agua, ella se recostó un momento. Mientras descansaba, un ángel le apareció. Un ángel que comenzó a decirles unas cuantas cosas. Un ángel que se le apareció visiblemente y dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque hallaste gracias delante de Dios, y concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás a él por el nombre de Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y de su reino se conoce o se conocerá que no tendrá fin. Quiero señalar que la palabra salve era un saludo muy especial que solo se le hacía cuando se dirigía a un emperador. Mira el nivel que el ángel estaba dando a María en este momento. Un saludo que no era común. Solo se le entregaba a aquellas personas que estaban en autoridad, aquellas personas que estaban en un régimen muy especial. Cuando María preguntó al ángel, ¿cómo puede ser esto? Porque yo no he visto varón. El ángel le contestó, del Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te concebirá y te arropará y te cubrirá bajo su sombra, y será llamado Hijo de Dios. Mira la forma como el ángel le hablaba a María. María, que era una joven muy entendida en el mundo espiritual, le contestó al ángel de forma muy concreta, sin preguntar alguna cosa más allá de lo que ya había preguntado. Le dijo que se haga la voluntad de Dios conforme a tu palabra. Ella había abierto su corazón a lo espiritual. Y el ángel después se le apareció a José, quien dormía en ese momento, y le dijo, José, María pronto será tu esposa. Debes recibirla con amor, porque lo que hay en ella ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamarás Jesús, José, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Vemos acá como María y José eran entendidos sobre lo espiritual, y básicamente hablaba del Espíritu Santo de Dios. Conocían y comprendían
lo que el ángel le estaba diciendo a cada uno de ellos en forma separada, donde afirmaba en ellos esa comprensión del mundo espiritual que en ese momento, con la juventud que tenían, estaban afrontando. Al tiempo del nacimiento de Jesús, llegaron también 3 reyes, así lo señala la Biblia. 3 reyes guiados por una estrella, a quienes tiempo atrás también el ángel se les había presentado y habían recibido una encomienda directamente del cielo. Les habían informado de forma exclusiva de este advenimiento que estaba por suceder, dándole la hora, el lugar y quién lo iba a guiar al sitio, como que si estuvieran un GPS de la actualidad. Estos reyes que no viajaban solos, porque un rey viajaba con una caravana de súbditos. Y Dios quiso que se acumularan 3 reyes de 3 caravanas, y esto sorprendió mucho al rey Herodes. Pero estos constituyeron la protección de Jesús, porque ellos se percataron del peligro que corría el niño, y luego de presentar sus ofrendas delante de él, tomaron otro camino, cosa que hacía que la seguridad de Jesús no estuviese en peligro. Así que la vida tranquila de una joven como María y de un joven como José se convirtió en un gran acontecimiento. Luego, José y María, por voluntad también del ángel, se refugiaron en Egipto hasta que el peligro y la amenaza del rey Herodes terminara. Muchos perciben esta historia como una historia de Navidad. Pero realmente es una historia que decide la vida de las personas. Es una historia que, si nos detenemos a leerla con mucho cuidado, puede determinar, o pudieran determinar, si tan solo pudieran creer como José y María lo hicieron, como entendidos, la vida cambiaría de muchos. La vida sería de otra manera, porque decide o decidiría la vida de aquellos que tan solo pudieran creer. La Biblia está llena de historias. Está ahí llena de historias reales que pueden decidir las formas de creencias de un ser humano. Pero estas te invitan de forma voluntaria, porque Jesús nada impuso y a nadie obligó. Solo presentó las buenas nuevas, como hoy yo te la estoy presentando a través de este mensaje. Creemos que la palabra tiene un poder que hace que el ser humano pueda discernir e inclinar su corazón, inclinar su oído hacia la verdad de Jesús. Una vez que Jesús se hizo hombre y estuvo preparándose para iniciar ese ministerio hermoso que duró 3 años y unos tantos meses, se le acercó a Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Pero Juan, al verlo,
Recordó tantas veces que había predicado sobre él, sobre que en algún momento alguien vendría mucho más grande que él no era digno ni siquiera de atarle sus sandalias. Y aunque Juan no se creía digno de bautizarle, le dijo a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dijo: nos conviene que se haga la voluntad del Padre, porque así conviene cumplir toda justicia. Fue cuando Juan accedió, tomó con sus brazos a Jesús y lo llevó a las aguas, bautizándole. Y le dijo: yo te bautizo, habiendo recibido la autoridad de Dios, como testimonio de que has aceptado el convenio de servirle. Cuando al salir del agua Jesús se oyó en medio de las aguas, y entre tanta gente que veía, se pudo escuchar una voz que decía: este es mi Hijo, en quien me complazco. Desde allí, Jesús comenzó a hacer milagros con todo poder. El primer milagro fue el de las bodas de Canaán, cuando María le avisó a Jesús que en ese matrimonio, que creemos era de un familiar muy cercano, se había quedado sin bebida. Jesús, siendo obediente a su madre, ordenó que juntaran las vasijas, las tinajas, que fuesen llenadas de agua y que luego fueran presentadas delante de aquel hombre que fungía como marsala de esa fiesta. Y este hombre dijo: esta es la primera fiesta a la que yo he asistido, donde el mejor vino se guardó para el final. Este fue el primer milagro hecho por Jesús, aunque fue discreto, porque fue entre la madre de Jesús, entre Jesús y quizás entre aquellos que servían la bebida, que sabían que se había agotado. Sucedió lo más grandioso para ese momento. Habían hecho sobreabundar lo que en un momento escaseaba, sobreabundar con calidad lo que ya no existía. Vemos acá lo sobrenatural que es Jesús. Lo sobrenatural siempre está presente en la vida de María. Sabía pues el poder que portaba su hijo, y también conocía que lo que escasea en un momento sobreabunda producto de la fe. Aquellos que sabemos que Jesús puede hacer sobreabundar lo escaseado. Y te hablo a ti en tu casa, donde estés, que me estés escuchando. Jesús te está hablando. Jesús puede sobreabundar lo que escasea en tu casa. Tan solo, si puedes creer, créeme que lo llenará, no con cualquier cosa, lo llenará con lo mejor de lo mejor. Seguimos demostrando a través de la apasionante lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, con historias de Jesús y poderosos milagros que sin duda ocurren en el mundo sobrenatural. Cuando Jesús iba de camino de Judea a Galilea, dice la palabra que se sentó en el pozo de Jacob, donde los samaritanos recogían agua. Y los samaritanos eran aborrecidos por los judíos.
En ese momento Jesús vio que una mujer se acercaba a recoger agua al pozo. Jesús previamente viajaba con sus discípulos y les dijo: adelántense y tráiganme algo de comer. Esa mujer venía a recoger agua del pozo, al pozo. Fue cuando Jesús, rompiendo el silencio, le dijo a la mujer: dame agua. Y ella le contestó: ¿cómo le pides agua a una mujer samaritana? Si eres un judío, ustedes los judíos no tratan a los samaritanos. Y allí Jesús le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él que te diera agua viva. Y quizá la mujer, confundida en ese momento, le dijo y le preguntó: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Vemos una mujer entendida en la palabra. Conocía de dónde venía, pese a las diferencias que tenían los judíos y los samaritanos. Ella preguntó: ¿acaso eres mayor que él? El mismo que nos dio este pozo, donde sus hijos, sus nietos y toda su generación ha bebido durante años, incluso todos sus animales. Y Jesús contestó: el que bebiere de esta agua tendrá o volverá a tener sed. Pero si llegas a beber, pero aquel que bebe del agua que yo le daré, nunca, no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será en él una fuente que brotará para vida eterna. Gracias, mi Dios, por esta palabra. Ella contestó: Señor, yo quiero, dame de beber, porque quiero de esa agua, porque nunca quiero tener más sed. Esta mujer estaba hablando en lo sobrenatural. Esta mujer no estaba hablando en el mundo natural. Acá vemos cómo la mujer samaritana, la despreciada por los judíos, tuvo un discernimiento especial de reconocer a quién tenía al frente, con quién estaba hablando. Él mismo le hablaba con palabras tan sabias que llegaron al corazón de la mujer desde el espíritu y no desde la posición del mundo terrenal. Cuando Jesús le develó toda su vida sobre las diferentes vidas conyugales que había tenido, ella reafirmó que estaba frente a alguien muy especial. En principio le llamó profeta. Termina la conversación diciendo Jesús que Dios es espíritu y que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Jesús le revela una gran revelación, diciéndole: yo soy Él, el que habla contigo, el Mesías, el Cristo que esperan que venga. Esto fue una reacción fantástica delante de esa mujer que primero lo había visto del Espíritu y luego lo vio tangibilizado con aquel hombre que hablaba con ella en el pozo. Como vemos, Jesús deja una enseñanza reveladora escrita en la palabra de Dios de quién era Él, y que no solo vino de los judíos, a los judíos,
sino también vino a los gentiles, porque Él solo quiere un solo pueblo en Dios. Pero esto solo será revelado a aquellas personas que puedan tener el reconocimiento que Jesús vive y que si existe el mundo espiritual es porque Jesús es real. Y yo te afirmo que vivimos en un mundo tangible, natural, pero todas las cosas de Dios provienen del Espíritu. Así que es fascinante ver cómo tú puedes percibir allí en tu casa, junto a tu esposa, junto a tu esposo, junto a tus hijos, tus familiares, tus padres, que existe un mundo espiritual que tan solo si podemos creer, podemos traer el reino de los cielos aquí mismo a la tierra. Y esa es la voluntad del Padre, como lo dice el Padre Nuestro. Otra historia fascinante es cuando Jesús, lleno del Espíritu, regresó del desierto, donde fue tentado por Satanás en 3 ocasiones. Él volvió a Galilea y enseñaba en la sinagoga. Y la gente, dice la palabra, que la gente glorificaba su sabiduría. Cuando entró en la sinagoga de Nazaret, le fue entregado el libro del profeta Isaías. Leyendo lo siguiente en Lucas, capítulo 4, versículo 18, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Óigase bien, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando Jesús terminó de leer estas escrituras, se levantó, entregó el libro y se sentó como los otros en la sinagoga. Pero todos los que estaban allí estaban entendidos de lo que significaba, el poder que significaba o que tenía la lectura de esta palabra. Y todos le miraban a Jesús, pidiendo como una explicación. Y Jesús abrió la boca diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. Leemos en el mismo capítulo de Lucas, en el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Aquel que nos hizo la silla del comedor de mi casa, aquel que hizo la mecedora de la abuela, aquel que hizo los utensilios de cocina que hay en mi casa. En el versículo 23, él le dijo lo siguiente: sin duda me dirías este refrán: médico, cúrate de ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
Palabras de Jesús. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron de la sinagoga y fuera de la ciudad. Le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Esto es interesantísimo. Quiero que sepan que la distancia que hay entre esa sinagoga en la actualidad, que es la misma de esa época, existe. Y la única cumbre que existe en Jerusalén queda a 10 kilómetros. O sea, caminaron por 10 kilómetros, y cuando estaban a punto, la palabra de Dios dice: mas él pasó en el medio de ellos y se fue. La cumbre a la que se refiere esta Biblia es la cumbre más alta. Acá vemos como en su propia tierra, donde él nació, creció, se educó, se formó, jugó, no le reconocieron. Nadie puede explicar cómo alguien que llevan empujones por 10 kilómetros para matarle, cuando ya están a punto de echarlo al vacío, desaparece y camina entre la multitud. Y si tú puedes creer que Dios es capaz de hacer esto, que Dios hizo a Jesús invisible o confundió a toda la multitud, entonces tú puedes creer en lo sobrenatural. Quiero decirte que lo sobrenatural solo se explica en el mundo espiritual. De allí partió a Capernaum, a unos 43 kilómetros de Nazaret, unas 9 horas y algo caminando, y entró a una sinagoga. Y allí mismo sucedieron cosas impensables. Cuando solamente él entró, dice la Biblia en Lucas 4, que buscamos en el capítulo 4, versículo 31 al 37. Dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Escuchen bien, escuchen bien. El cual exclamó a gran voz. O sea, el cual exclamó dentro de la sinagoga. Era uno de ellos, de los que se sentaba siempre a escuchar la palabra con todos, diciendo: déjanos. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? Eres el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribando a esa persona en medio de todos ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos los que estaban allí maravillados y hablaban unos con otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Con qué autoridad habla este hombre que manda a los espíritus inmundos? Callan y salen. Y su fama se difundía por toda Galilea, por todos los lugares y contornos. Nótese que la fama de Jesús era notoria. Entre los judíos, ellos presenciaron como uno de los propios de la sinagoga estaba poseído por un demonio inmundo.
No fue un acto oculto, fue un acto público. Lo vieron, lo oyeron, lo que el espíritu inmundo le dijo. Le dijo, déjanos. Es decir, eran varios que estaban dentro de ese cuerpo. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno, por nombre y apellido? ¿Has venido para destruirnos? Claro, diría yo. Dijo el demonio, yo te conozco, tú eres el Santo de Dios. Y todos escucharon. Si fuera yo, le hubiese dado un chance más al demonio para que siga dándole publicidad a Jesús. Pero Jesús le dijo, cállate. Y el demonio obedeció. Le dijo, sal de ese cuerpo. Y el demonio obedeció. Esta escena sobrenatural fue vista por todos. Fue registrada por los escribas de ese momento. Pero hay algo común entre cállate y vete. Sal de ese cuerpo. Que ellos se fueron a la orden de Jesús. Los demonios obedecen porque reconocen la autoridad de un ungido de Dios. Para ese momento histórico, el endemoniado era sentenciado al igual que los leprosos, los mancos, los ciegos, los que los consideraban inmundos, porque ellos padecían por alguna culpa o pecado de ellos o de sus ancestros, incluso de sus padres. Quedó en evidencia que cuando no crees en lo espiritual, no puedes percibir ni recibir lo que es del Espíritu. Y jamás este hombre que estaba poseído y que llevaba esta maldición interna, quizás cuántas veces o cuántos años venía padeciendo, él iba siempre a la sinagoga con la fe de ser sanado. Pero por temor a ser desechado por la religión y por los sacerdotes del templo, cayó. Nótese que más adelante, en el mismo libro, Jesús, cuando salió de la sinagoga, sanó a la suegra de Pedro. Y dice que había una fiebre muy alta. Y ella fue sanada y de inmediato se levantó. Y dice la palabra que le se atendía. Luego, es más interesante porque dice la palabra que había una especie de avivamiento en ese momento, en ese lugar. Y comenzaron a traer todo lo que creían. Escuchen bien, paren sus oídos. Todo lo que creían. Busquen la palabra y no crean lo que yo digo, sino crean lo que está escrito. Dice que traían todos los enfermos. Y dice que Jesús imponía manos a cada uno y que todos fueron sanados. Así dice la palabra. Pero concerniente a los poseídos por demonios inmundos, dice que los trajeron a todos. Y la palabra más abajo dice que muchos fueron sanados. O muchos fueron liberados de esa atadura demoníaca. Cuando te dicen todos fueron sanados, pero cuando dice de todos, muchos puede ser el 90%, el 95%, el 85%, pero algunos no fueron liberados. Dice la palabra que también salían demonios de muchos, dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Proclamaban a Jesús. Los demonios proclamaban a Jesús. Pero eso Jesús les reprendía y les dejaba hablar. Y no les dejaba hablar, porque sabían los demonios que Él era el Cristo. Óigame bien. Solo aquellos que creen, aquellos que caminamos en un mundo natural, pero creemos que espiritualmente estamos sentados juntamente con Jesús en los cielos, de manera que simultáneamente usted cree que usted y yo estamos aquí en el mundo natural, pero simultáneamente, según la palabra, estamos sentados juntamente con Él. La palabra dice en Efesios 2, versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando nosotros muertos en pecado,
nos dio la vida juntamente con Cristo. Por la gracia que sois salvos. Y juntamente con Él, óigase bien, repito, y juntamente con Él, una vez que hayas aceptado a Jesús en tu corazón, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Simultáneo, en tiempo presente. Usted solo puede creer si usted está en el Espíritu. Si usted cree en todo lo que la Biblia dice y que por la misericordia de Dios me permite hablarles. Ya no solo en la intimidad de la sinagoga, en todo Cafarnaúm se evidenció el poder de Dios. En esta primera entrega te digo que debes tomar una decisión y permítete a ti mismo reconocer la verdad de Jesús y solo así podrás ser libre. Hay muchos demonios hablando en el mundo diciendo que si Dios existiera o que si Dios existe, porque hay tantas guerras. Y yo te respondo, porque no han buscado a Jesús, porque no han buscado la palabra de Dios, porque no le han dicho así en el corazón a lo que la palabra dice sobre Jesús. Hay muchos demonios hablando por el mundo diciendo que si Dios existe, porque hay tanta miseria. Y yo te respondo, porque no han buscado a Jesús. Yo quiero decir que usted debe dar allí en su casa un fuerte amén. Debemos buscar a Jesús. La respuesta está en la Biblia. Jesús lo dijo muchas veces. En sus tantos ejemplos de sanidades, liberaciones, resucitaciones. Pero muchos no creyeron porque no están viendo. Aún en la sinagoga, algunos que vieron no creyeron. Pero en el actual momento, yo te digo que si tienes la suficiente fe de creer, toda escasez que está en tu casa será suplida con sobreabundancia, no con cualquier cosa. Será suplido con la sobreabundancia de Dios, con lo mejor de lo mejor. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el original dice que aquellos que a los de su clase vino. Es decir, Jesús era un rabí y él fue a todos el sacerdocio rabínico y a ellos no le recibieron, no le conocieron y terminaron crucificándolo. Pero el pueblo creyó y muchos fueron sanados, muchos fueron resucitados. Muchos ciegos abrieron sus ojos. Pero yo hoy te digo, para cerrar este primer capítulo, lo más importante es que Jesús pueda abrir tus ojos ahora en este momento que me escuchas. Y yo quiero que pongas mucha atención. Es momento de tomar decisiones y permitirle al Espíritu, a la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, la sangre que tiene poder, la sangre que es vida, la sangre que te arropa, que te cubre la desnudez de tu pecado, como lo hizo con Adán y Eva en el primer sacrificio registrado en la Biblia. Dios está para cubrirte. Deja atrás tus errores. Acepta el perdón, pero también reconoce que te equivocas, que estás caminando en tu propia fuerza y debes pedir perdón. No sigas llevando una vida desordenada. No sigas llevando una vida de gozos incompletos que nunca te llenarán. Busca la prosperidad del Espíritu. No la prosperidad humana, no la vida de los tótems, que en griego
son los ritos o quizás aquellos dioses falsos que usaban los egipcios y que muchos aprendieron, y pronto vamos a hablar de eso. Mucha gente está aprendiendo o ha aprendido que el éxito está lleno de tener muchas casas. Esos son santuarios, oficinas elegantes, apartamentos lujosos, autos, estudios quizás de toda la vida, salones de belleza, gimnasios, la cultura de la avaricia, la codicia. Todo eso es idolatría. Caminar en la carne y en tus propias razones te hacen mucho daño. Los ídolos y las adicciones espirituales te conducen a unos males terribles. Porque el espíritu de la tierra, él es el espíritu de Satanás. El espíritu inmundo que no te hace ver el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que tengas una feliz fin de semana. Te amamos desde la Iglesia Epicentro. Y si tú puedes creer, tan solo si puedes creer, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Gracias porque tú enviaste a tu Hijo único Jesús a morir en la cruz del Calvario, por quitar esta carga pesada, este matrimonio que he hecho con el enemigo Satanás. Ponme un nuevo corazón, hazme una nueva criatura y hazme vivir en la eternidad contigo. Quiero ser una nueva persona, tener una nueva familia en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, puedes comunicarte con nosotros a través de las direcciones que aparecen en pantalla. Recuerda, Jesús es real, Él es espíritu y puede rehacer tu vida. Amén.